Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a estos videos de química orgánica. En esta ocasión revisaremos los métodos generales de síntesis para ácidos carboxílicos y sus derivados. Varios de ellos ya los hemos visto en algunos otros videos, por lo tanto no los revisaremos nuevamente. Los remito a, sobre todo los videos donde vimos síntesis de aldehídos y cetonas, ahí vienen algunos métodos. Pero sin más, vamos a darle. Lo que vamos a ver en esta presentación es la obtención de ácidos carboxílicos, que los métodos generales ya los vimos, que son la oxidación de alcoholes primarios y de alquilbencenos, la carbonilación del reactivo de Grignard y la hidrólisis de derivados de ácido, que justo vimos en el video pasado. Veremos la obtención de derivados de ácidos a partir de cloros de ácido, que es uno de los métodos más convenientes para su obtención, y por ello revisaremos cómo se preparan los cloros de ácido. En algunas ocasiones no es posible emplear los cloros de ácido y entonces emplean agentes acoplantes y revisaremos el carbonil dimidazol y el A-diciclohexilcarbodimida. Veremos una reacción de esterificación, veremos la esterificación de Fischer y veremos rearreglos que también nos son útiles para obtener derivados de ácidos carboxílicos y revisaremos la reacción de Bayer-Villiger y la transposición de Beckmann. Desde luego, en la literatura encontrarán muchísimos métodos más para la obtención de derivados de ácido carboxílico, pero digamos que estos son los más generales. Entonces, para los ácidos carboxílicos existe una gran variedad de métodos y los más generales los hemos estado revisando a lo largo del semestre. Entonces tenemos la oxidación de alcoholes primarios con Jones, que revisamos cuando estuvimos viendo el tema de obtención de aldehídos y cetonas. Tenemos la carbonilación del reactivo de Grignard, que no es otra cosa más que el tratamiento del bromuro de fenilmagnesio o sus derivados con CO2, y esto va a generar el ácido carboxílico por el ataque del reactivo de Grignard al carbono del dióxido de carbono. La hidrólisis de derivados de ácido, que fue justo el tema del video pasado, también es uno de los métodos para la preparación de ácidos carboxílicos. Y la oxidación de alquilbencenos, que se puede hacer con permanganato de potasio, y siempre que tengamos un protón bencílico podríamos realizar la oxidación hacia el ácido carboxílico. Entonces, todos estos métodos ya los hemos revisado en algún momento del curso. Entonces, la forma más práctica de obtener derivados de ácido es preparar el derivado más reactivo de la serie, que es el cloruro de ácido. Y a partir de este podemos generar cualquiera de los demás mediante la secuencia que aparece abajo. Pues estamos mostrando una secuencia de cómo lo podríamos hacer. A partir de un alcohol primario podríamos tener, la oxidación de Jones para formar el ácido carboxílico, y después del ácido carboxílico el tratamiento con cloruro de etionilo, que es justamente lo que vamos a revisar a continuación para obtener el cloruro del ácido. Y aquí el ion cloruro sería el grupo saliente y lo podemos reemplazar con cualquier nucleófilo, podemos sustituir con cualquier nucleófilo. Por ejemplo, si lo reemplazamos con un alcohol, el producto que estaríamos generando es un éster, o si lo sustituimos con una amina, pues estaríamos obteniendo una amida, o si lo sustituimos con un tiol, pues estaríamos obteniendo el tioéster, por ejemplo. Entonces, pues este sería como el método más general para la obtención de cualquier derivado de ácido. Hay distintas variantes que donde se cambian las condiciones de reacción, pero digamos que pues en esencia es lo mismo. Entonces, la obtención de los cloros de ácido se puede hacer por el tratamiento del ácido carboxílico con distintos agentes halogenantes. Aquí vamos a revisar el mecanismo con el cloruro de etionilo, pero se pueden obtener los cloros de ácido con distintos agentes halogenantes, como el cloruro de oxalilo en presencia de dimetilformamida, que se conoce como la cloración de Bismayer, el uso de derivados de halogenados de fósforo, que también es un método bastante reportado, como el uso de tricloro de fósforo o pentacloro de fósforo, o incluso el cloruro de fosforilo, el oxicloro de fósforo. Pero aquí vamos a revisar lo que pasaría con el cloruro de etionilo. Entonces tendríamos aquí el ataque del ácido carboxílico, el oxígeno mete su par de electrones, ataca el otro oxígeno al átomo de azufre, una reacción de adición-eliminación, sube, baja y elimina.
para formar este intermediario de aquí. Entonces, en este intermediario de aquí, que les muestro, tenemos esta parte de aquí que voy a mostrar en color amarillo. Esta parte de aquí es un extraordinario grupo saliente. Entonces, además, cualquier nucleófilo, por más débil que sea, como el ion cloruro, podría atacar a este carbono de este derivado. Y además, bueno, lo tenemos aquí incluso en el mecanismo, lo dejamos protonado. Entonces, el ion cloruro, por muy chafa que sea como nucleófilo, puede atacar ese carbono, sube, baja y rompemos el enlace carbono-oxígeno. Entonces vean que aquí lo que va a pasar, el azufre toma los electrones, sube, baja y vamos a estar formando una entidad de dióxido de azufre. Vamos a estar formando SO2 aquí en esta parte, que va a salir como una entidad gaseosa, entonces eso aumenta la entropía del sistema. Y sale el ion cloruro también, como grupo saliente, de tal suerte que nos queda el cloruro del ácido protonado más el dióxido de azufre y el ion cloruro, que puede actuar como base, tomar el protón y neutralizar nuestro cloruro de ácido. Y entonces esta reacción es bastante conveniente porque los dos subproductos que se obtienen son gaseosos, tanto el dióxido de azufre como el ácido clorhídrico. Debido justamente a estos dos productos, en algunas ocasiones no es posible usar la formación de cloruros de ácido, pues particularmente la formación de ácido clorhídrico podría, cuando se dé la reacción de formación, por ejemplo, de una amida, por ejemplo, podríamos tener la formación de ácido clorhídrico y eso puede afectar a lo mejor a los productos que estamos formando. Por ejemplo, si estamos formando un péptido, la formación del ácido clorhídrico podría conducir a la hidrólisis del péptido o incluso a formación de otros subproductos. Y entonces hay veces en que los cloruros de ácido no se pueden emplear. Entonces tenemos que usar diferentes opciones y una de ellas es usar agentes acoplantes como la dicicloxilcarbodimida, mejor conocida como DSC. Hay otras carbodimidas que también se pueden emplear, pero esta es una de las más usadas, la DSC, o el 1,1-carbonil-imidazol, cuyas estructuras aparecen abajo, y vamos a revisar los mecanismos que acontecen con cada uno de estos agentes acoplantes. Entonces aquí con la DSC lo que vamos a tener es la reacción ácido-base primero, para formar una entidad más nucleofílica, que sería el ion carboxilato, que es más nucleofílico en comparación al ácido carboxílico. Entonces, una vez que hemos formado el anión carboxilato, este anión va a atacar al carbono de la carbodimida, el nitrógeno recupera el par de electrones para formar este compuesto. Justamente este compuesto va a ser la especie reactiva. Incluso hay metodologías donde todavía se puede hacer todavía más reactivo esta especie, por ejemplo, con el uso de hidroxitriazoles, por ejemplo, se puede hacer todavía más reactivo, pero aquí, para nuestro caso, esta entidad de aquí es una urea, es una potencial dicicloxilurea, y que también es un extraordinario grupo saliente, digamos como tener al ion cloruro, pero aquí el grupo saliente también es muy bueno, y entonces al ponerle cualquier nucleófilo, el nucleófilo ataca al carbonilo, sube, baja y elimina, y entonces vamos a tener la formación del derivado de ácido más la eliminación de la dicicloxilurea, que es un excelente grupo saliente porque puede estabilizarse el anión resultante por resonancia, ¿no? Es un método bastante conveniente para la formación de derivados de ácido, particularmente en condiciones neutras. Otra opción es usar el carbonil dimidazol. Ahí pongo la estructura del carbonil dimidazol en color rojo e inicia de manera similar. Tenemos la reacción ácido-base para formar el anión carboxilato. Este carboxilato va a atacar al carbonilo del carbonil dimidazol, ataca al carbonilo, sube, baja y eliminamos al imidazol que protonamos como grupo saliente para formar esta especie. Entonces aquí, si se fijan, tenemos un anhídrido, mixto en esta parte, ¿no? Entonces, este anhídrido va a reaccionar con el grupo imidazol que salió como grupo saliente, este que salió acá, va a volver a atacar, aunque hay también reportes donde nos indican que hay un autoataque de la molécula, una reacción intramolecular, donde el imidazol que quedó unido al anhídrido mixto
es el que se puede autoatacar. Pero en cualquiera de los dos casos se va a formar el mismo intermediario. Entonces vamos a proponer el ataque del otro imidazol. Ataca al carbonilo, sube, baja, eliminamos aquí a este grupo saliente. Particularmente aquí lo que queremos destacar es la ruptura de este enlace entre el carbonilo y el oxígeno. Entonces proponemos aquí sube, baja, y se fijan aquí, entonces hemos formado CO2. Aquí tenemos una molécula de CO2 que se va a ir como una entidad gaseosa también. De hecho, cuando uno está haciendo la reacción de la formación del intermediario reactivo, que se llama imidazólido, ese es muy evidente cómo la reacción se va jalando porque se va formando CO2. Entonces, incluso si tú tienes trazas de humedad en tu matraz, cuando vas preparando todo, si todavía ni añades el ácido carboxílico y empieza a burbujear, pues lo que puedes sospechar es que es que tienes trazas de agua que están reaccionando con el carbonil y imidazol y lo están descomponiendo en CO2 e imidazol. Entonces es muy evidente, es muy práctico verlo. Se elimina el imidazol como grupo saliente para formar esta entidad. La neutralización por parte del imidazol, como vemos ahí en el mecanismo de reacción, para formar esta especie reactiva, donde el imidazol de aquí, que está marcado en color rojo, va a ser un extraordinario grupo saliente, de tal suerte que cuando lo ponemos con cualquier nucleófilo, el nucleófilo ataca al carbonilo, sube, baja y elimina al imidazol como grupo saliente para formar nuestro derivado de ácido carboxílico más el imidazol, que se fue como grupo saliente. Vamos a ver otros métodos de formación de derivados de ácido. Vamos a ver las esterificaciones, particularmente porque las esterificaciones tienen su utilidad dentro de la preparación de la química fina, para formar algunos aditivos, por ejemplo, para formar algunos profármacos, también se emplean las esterificaciones. Entonces, es una de las derivatizaciones más empleadas dentro de la química orgánica. Y uno de los métodos más tradicionales que se realiza en el laboratorio, incluso a nivel de docencia, es la esterificación de Fischer, porque permite explicar varias ideas. Entonces, las condiciones de esterificación de Fischer es poner un ácido carboxílico y que lo vamos a tratar con etanol, con el alcohol del que queramos formar el éster, en presencia de medio ácido, pero nótese que no usamos como medio ácido clorhídrico o cualquier otro ácido que sea acuoso, sino que usamos ácido sulfúrico o de preferencia ácido paratoluensulfónico. Entonces, estos van a ser nuestras opciones de fuente de protones para esta reacción y dar la formación del éster. Entonces, en el mecanismo de reacción, si lo vamos analizando, veremos que es la reversible a una reacción de hidrólisis y vamos a ver. Entonces, vamos a proponer primero la protonación del carbonilo del ácido carboxílico para formar esta especie que va a ser más electrofílica. A continuación, el ataque del alcohol hacia el carbonilo. Se abre el carbonilo para formar este intermediario tetraédrico. Este intermediario tetraédrico, lo que vamos a proponer ahora, si se acuerdan del mecanismo de la hidrólisis, que había una transferencia de protón, pues aquí también vamos a tener la transferencia de protón. En lugar de, vamos a transferir este protón de aquí, lo vamos a transferir al cualquiera de los dos grupos hidroxilo para formar una potencial molécula de agua. Entonces, el otro hidroxilo regresa el par de electrones, expulsamos a la molécula de agua como grupo saliente y formamos estos dos productos. Ahora aquí, si nosotros recordamos un poquito el mecanismo de la hidrólisis de derivados de ácido, empezaba justamente así como lo tenemos aquí. Justamente empezaba con el derivado de ácido protonado, que lo vamos a reaccionar con una molécula de agua. Entonces, de tal suerte que lo que podría pasar aquí es que el agua atacara al carbonilo protonado del derivado de ácido, se abra la especie y regresemos a este intermediario tetraédrico de esta parte de acá. Entonces, conforme se va formando más moléculas de agua, la reacción se empieza a regresar, de tal suerte que la reacción quedaría en equilibrio y nunca obtendríamos una cantidad suficiente del éster, en este caso, para completar la reacción en buenos rendimientos. Entonces, la opción que tendríamos nosotros que hacer es
quitar a la molécula de agua para que entonces desplacemos el equilibrio, ya no se regrese para acá, sino que al quitar la molécula de agua por la ley de acción de masas, el equilibrio se va a empezar a desplazar hacia la formación del éster y no hacia la hidrólisis del compuesto que queremos formar justamente. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar a la molécula de agua, ya sea por destilación azeotrópica mediante una trampa de Dean-Stark o con el uso de agentes desecantes. Se puede usar sílica gel, se puede usar malla molecular también, por ejemplo, que nos irán retirando a la molécula de agua del medio de reacción, de tal suerte que entonces lo que va a pasar es que ya no va a haber ataque a la molécula de agua, el equilibrio se empieza a desplazar hacia la formación del éster y con esto podría ser un poquito más eficiente esta esterificación de Fischer. Lo que resta es que la base conjugada abstraiga el protón para que se quede el éster en su forma neutra. Desde luego, si seguimos teniendo medio ácido, bueno, pues se puede regresar a la protonación del éster. Entonces, al concluir la reacción, a veces le ponen un poquito de base para neutralizar al ácido que esté, pero bueno, en general se puede incluso después hacer la destilación del éster, que tendrá un menor punto de ebullición que el ácido carboxílico. Otra forma práctica de preparar ésteres es a partir del carboxilato con agentes alquilantes. Entonces aquí tenemos un método muy sencillo, que sería formar el carboxilato con una base no nucleofílica y perder un valor de pKa suficiente como el carbonato de potasio para formar el carboxilato, como ya platicamos alguna vez. Y entonces lo vamos a reaccionar después con un agente alquilante. Aquí la situación es que como el carboxilato no es tan buen nucleófilo, debido a que el par de electrones disponible aquí en el carboxilato en realidad no está tan disponible porque está comprometido en resonancia con el otro oxígeno, como acabamos de pintar. Entonces, en realidad ese par de electrones no está tan disponible para hacer una reacción de sustitución nucleofílica. Entonces, el nucleófilo que nosotros empleemos tiene que ser, el electrófilo que nosotros empleemos tiene que ser un excelente electrófilo, tiene que ser un carbocatión o una entidad que tenga un excelente grupo saliente, como podrá ser el yoduro de metilo. Entonces aquí el carboxilato atacará al grupo metilo, usamos al al ion yoduro como grupo saliente para formar el éster correspondiente. Otra opción que también podemos emplear es el uso de diazometano. Hay distintas maneras de generar el diazometano. Aquí ya estoy pintando directamente el diazometano, que es esta entidad que voy a marcar aquí en color amarillo. Entonces aquí el diazometano nosotros podemos plantear formas resonantes. Podemos plantear aquí que ese nitrógeno que tiene la carga negativa su par de electrones hacia el nitrógeno y el metileno recupera el par de electrones para formar este anión. Y tenemos aquí entonces estas formas resonantes. Entonces lo que podemos proponer aquí es que el metileno que tiene la carga negativa actúe como base, abstraiga al protón del carboxilato, del ácido carboxílico, para formar justamente el carboxilato, como lo tenemos aquí. Y entonces aquí tenemos un super ultra extraordinario grupo saliente, que puede salir como nitrógeno gaseoso, excelentísimo grupo saliente. Entonces el carboxilato formado ataca al metilo, expulsamos nitrógeno como grupo saliente y entonces tenemos ya la formación del éster de metilo. Entonces es una reacción bastante conveniente para la formación de ésteres metílicos, que de hecho se ocupa para derivatizar justamente los ácidos carboxílicos. Finalmente, quisiera platicarles unas reacciones de transposición que son muy útiles para la formación de lactonas y lactamas, que son los métodos de Baeyer-Villiger y la transposición de Beckmann, que se ocupan para la obtención de ésteres y amidas a partir de cetonas. Particularmente el uso de cetonas cíclicas, que es lo que vamos a ver, genera lactonas y lactamas, como vamos. Entonces aquí tenemos la reacción de Baeyer-Villiger. Entonces tenemos aquí la ciclopentanona, que es la que aparece en color rojo, y tenemos el ácido metacloroperbenzoico, que en inglés lo podemos abreviar como MCPBA. Vamos a escribirlo como MCPBA, o si lo escriben en español sería ácido metacloroperbenzoico, AMCPB. Entonces aquí como somos muy internacionales, vamos a emplear MCPBA.
Entonces vamos a plantear primero la protonación del carbonilo de la ciclopentanona para formar este anión sería del peroxibenzoato, y lo vamos a reaccionar con esta cetona protonada. Entonces vamos a atacar al carbonilo protonado, se abre y vamos a formar este intermediario. Todo lo que podemos nosotros sospechar es que podemos hacer que la reacción sea reversible, aquí que el oxígeno regrese y se rompa este enlace de aquí, y esto nos estaría regresando a este estado inicial de acá. Entonces, para nosotros, para proponer un mecanismo que genere productos diferentes, vamos a plantear que efectivamente el oxígeno del grupo de auxilio va a regresar la carga para romper un enlace carbono-carbono, pero vamos a plantearlo así. Entonces, primero vamos a plantear aquí la formación de este intermediario cíclico. El mecanismo es concertado. Aquí vamos a proponer que este oxígeno, que vamos a marcar en color amarillo, este de aquí, va a meter su par de electrones, se abstrae el protón que le dimos anteriormente a la ciclopentanona para formar un enlace entre voy a poner aquí punteado, para formar un enlace entre el oxígeno y el hidrógeno de aquí. Entonces vamos a regresar el par de electrones para formar un nuevo enlace carbono-oxígeno. Si vamos a formar un doble enlace carbono-oxígeno. Y entonces aquí, en lugar de romper el enlace carbono-oxígeno, que voy a marcar en color verde, en lugar de romper ese enlace no lo vamos a romper. Vamos a romper el enlace que voy a marcar en color amarillo. Vamos a romper este enlace de aquí para formar un enlace carbono-oxígeno. De tal suerte que aquí vamos a romper este enlace carbono-carbono y eso nos va a resultar en que pareciera que el oxígeno que voy a pintar de color, ya dije, vamos a colocarse azul clarito, que este oxígeno de aquí se hubiera insertado en el ciclo. Entonces, en lugar de tener un ciclo de 5 miembros, ahora tenemos un ciclo de 6 miembros. Ahí a lo mejor se ve muy feo, vamos a aplicarle el embellecimiento. Y entonces aquí, si son observadores, parece como si el oxígeno del peroxiácido se hubiera insertado aquí en medio, ¿no? Entonces digamos que es una manera eh, práctica de predecir el producto, pero bueno, el mecanismo acontece como lo hemos pintado aquí. De hecho, el intermediario de reacción, de la reacción concertada de este paso aquí, algunos le llaman estado de transición de mariposa, porque parecen justamente las alas de una mariposa cuando uno lo pinta de manera tridimensional. Finalmente, la transposición de Beckmann va a ocurrir en dos etapas. Primero vamos a formar una oxima a partir de la acetona, que puede ser cíclica o no. Aquí vamos a hacer una acetona cíclica, igual. Y después tendremos una transposición inducida por medio ácido, aunque también se puede proponer la transposición por el uso de derivados halogenantes, por ejemplo, también se puede hacer. Aquí lo vamos a hacer con ácido sulfúrico. Entonces vamos a proponer primero la formación de la oxima. Entonces proponemos la protonación del carbonilo. La amina ataca al carbonilo, lo abre, una reacción de adición nucleofílica que ya conocemos, transferencia de protón para formar una potencial molécula de agua, la amina mete su par de electrones, se va el agua como grupo saliente y tenemos la formación de la oxima, ¿no? Esto ya lo conocemos, ya hasta me da pena el estarlo mostrando, seguramente para ustedes ya es muy obvio. Luego la oxima la vamos a tratar en medio ácido y lo que vamos a proponer aquí es la protonación del grupo hidroxilo de la oxima para formar una potencial molécula de agua. Y entonces aquí lo que vamos a proponer es que el nitrógeno va a meter su par de electrones para acá y vamos a romper ese enlace carbono-carbono de aquí para formar un nuevo enlace entre el carbono y el nitrógeno y expulsamos la molécula de agua como grupo saliente para formar esta especie que sería una especie de ioniminio que va a estar en resonancia. Desde luego aquí podemos proponer justamente que el nitrógeno mete su par de electrones para acá para formar el cationiminio. Ahí se ve muy muy feo, vamos a aplicarle el embellecedor. Aquí pintamos la molécula de agua que sale como grupo saliente. Ahí le aplicamos el embellecedor y vemos justamente cómo la
la transposición, la ruptura de este enlace carbono-carbono. Estoy pintando aquí en puntos negros para formar ahora el enlace carbono-nitrógeno. Nos dio la expansión del anillo a un anillo de 6 miembros. Lo que restaría sería ahora que la molécula de agua ataque al carbono que tiene carga positiva para formar esta especie. Vamos a plantear la neutralización de esta especie para proponer este equilibrio de esta imidina. Y entonces aquí, pues lo que podemos ver es que tenemos un enol, ¿no? Si lo vemos aquí, parece como, nos recuerda a un enol. Y sabemos que esos enoles están en equilibrio cetoenol. Y aquí tenemos el equilibrio lactama-lactima, particularmente sería el equilibrio lactama-lactima, para formar entonces ya la amida. Y al igual que lo visualizamos para la reacción de Baeyer-Villiger, lo que vemos es que el nitrógeno de la hidroxilamina, que sería este de aquí, y que lo hemos ido rastreando aquí de color rojito, como que se insertó en el ciclo de 5 miembros, como que se insertó aquí, ¿no? Para dar entonces la expansión de anillos, ¿no? Entonces, este tipo de compuestos se ocupan mucho, por ejemplo, en la preparación de polímeros. Por ejemplo, si partimos de la ciclohexanona, obtendríamos una lactama de 5 miembros que se llama caprolactama y que de hecho se ocupa para la preparación de nylon. Pues bien, pues con esto terminamos los principales métodos de preparación de ácidos carboxílicos. Lo general es preparar primero el crudo del ácido y después de ahí obtener los demás derivados. Hay muchos métodos más. Está, por ejemplo, la deshidratación de ácidos carboxílicos para preparar anhídridos. Está también la deshidratación de amidas para preparar nitrilos. Para la preparación de nitrilos aromáticos están las reacciones de Sandmeyer también, pero que son distintos métodos. Al final los ácidos carboxílicos y sus derivados tienen una gran utilidad dentro de la industria química. Por ello se han desarrollado muchísimos métodos, pero digamos que los más prácticos, los más usados son los que hemos mostrado en este video. Espero que les haya gustado. Sus dudas, comentarios me las pueden dejar aquí, justamente aquí abajito en los comentarios, o bien me pueden mandar un correo electrónico. Hasta luego.